un tema de seguros, pero un tema de seguros muy, muy importante, que es algo que se conoce como el seguro colectivo de trabajo. Entonces, ¿qué es esto? Es el seguro que nos dan las empresas o que le dan las empresas a muchos empleados. Y para eso, pues tenemos a una super experta que tiene más de 8 años trabajando como asesora patrimonial y de finanzas, y ella es Lucía Vargas. Entonces, vamos a recibir aquí en el escenario a Lucía Vargas. Lucía, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Pues bien, contento porque bueno, la otra ocasión estábamos, surgió el tema, ¿no? Surgió el tema, este tema de los seguros que te dan las empresas y de, pues, este downside, estos puntos ciegos que de repente existen allí y que muchísima gente no se da cuenta porque, pues porque simplemente está muy contenta de que ya lo contrataron y de que te dieron un seguro de gastos médicos y entonces, y piensas que ya tienes solucionado todo, que la vida te va a sonreír y que ya no te va a pasar nada, ¿no es cierto? Sí, Yo, totalmente. bueno, o sea, ya te contaré, no sé si en este momento o un poquito más tarde, pero mi caso, por ejemplo, cuando, bueno, para los que no lo sepan, yo me dedico a ayudar a emprendedores a generar su marca personal digital y todas estas cosas, pero hace muchos años fui empleado alguna vez y recuerdo que una de las prestaciones era un seguro de gastos médicos mayores y sinceramente no sé, a mí no me importó. Em, me trabé por ahí, ¿me Sí, ven? ¿Me escuchas? sí, Sí, bien, sí, quedaste ¿verdad? congelado. Okey. Bueno, okey, ¿pero me escuchas bien? Sí, bueno. Entonces, pues nada, que creo que es algo que hay que tener cuidado. Yo no lo tuve, no me fijé mucho de eso, y entonces creo que a muchas personas les puede llegar a ocurrir esto. Entonces, a ver, Lucía, ¿por qué no nos cuentas primero qué es un seguro colectivo de trabajo? Okey. El seguro colectivo es el seguro que te da la empresa cuando trabajas ahí. Eh, A diferencia, el colectivo no considera el estado de salud de cada individuo, más bien son condiciones que maneja la compañía. Y, por ejemplo, en una póliza individual consideran lo que le pasa a cada persona. Aquí es por grupo, ¿no? Así se maneja. Y entonces, las condiciones que tienes en el seguro colectivo son las que decidió la empresa al contratarlo. Entonces, la suma asegurada, el deducible, el tipo de hospitales al que puedes acudir y el tipo de coberturas que tengan son negociadas por otra persona que no eres tú, es negociado por la empresa. Y, y esos seguros nada más los vas a tener mientras estés trabajando en esa empresa. Y entonces, eso es lo que es digo, a grandes rasgos y de una forma muy sencilla, eso es lo que es un seguro colectivo. Bueno, yo creo que acabas de decir algo muy importante y es esto de que tú no tienes una, eh, pues una opinión al respecto, ¿no? O sea, simplemente te dicen, esta es tu prestación y tú, mm, o sea, no te preguntan si está bien tu suma asegurada, si está bien la compañía, si está bien el rango de hospitales y todas estas cosas, ¿no? Exacto. Pero digo, cabe aclarar que es muy buena prestación. Lo único es que el deber del que lo tiene es informarse, empezando qué suma asegurada tiene, a qué hospitales puede acudir y también qué pasaría si me salgo de trabajar de esa empresa, ¿no? Entonces, Bueno, yo creo que estás, o sea, nos estás llevando al terreno como justo como lo estábamos planeando, porque creo que el primer punto, lo más importante es la suma asegurada. Y claro, es que, hay muchísima gente, te lo digo de verdad, porque yo me he topado con muchas personas que están muy felices porque tienen un seguro de gastos médicos mayores que les proporciona su empresa, pero en la mayoría de los casos, la suma asegurada es muy baja.
¿no? Y a la gente le parece una suma asegurada muy buena, ¿no? No sé, 2 millones, 3 millones, 5 millones. Entonces, ¿qué opinas de eso? Pues que yo creo que sí es algo que como empleado, pues lo agradeces que te den esa suma asegurada, pero tu obligación es ver cómo la puedes superar tú, que a lo mejor a la empresa no te dan la facilidad de superar esa suma asegurada, pero tú lo puedes hacer. Y entonces, de esa manera vas a tener una tranquilidad, sobre todo financiera, porque si te llega a suceder algo, vamos de ejemplo, que tengas una póliza colectiva de 3 millones de pesos. Yo, para mí, 3 millones y para ti también has de decir, uy, es muchísimo, ¿cuándo me lo voy a acabar? Luego, me vas a hacer favor de compartir, si quieres un poco más adelante, una tabla de los casos más costosos Eh, de gastos médicos, ¿no? Y son sí, pero cosas me que la uno, quitaste. Ya la teníamos aquí, pero me la quitaste. Entonces, en un rato que puedas, la vuelves sí, a perdón. compartir y ya yo la muevo del backstage aquí. Pero sí, continúa porque esto creo que sí es, muy Sí, interesante. perdón, la cerré, ahorita la abro. Que muchas veces uno piensa que esas cantidades son altas, los 3 millones, pero desgraciadamente acudir a un hospital te sale muy caro. Una operación, pues también los honorarios del doctor, o si es una enfermedad que va a durar muchos años, pues es una cantidad que te puedes acabar fácilmente, ¿no? Entonces, para tener la tranquilidad que si te llega a suceder, porque cuántos casos no hemos oído de gente que le da una enfermedad muy grave y de repente la familia empieza a decir, híjole, voy a hacer rifas, voy a pedir ayuda, hacen, bazares o una serie de cosas para poder juntar dinero para esa persona. Y es cuando preguntas: "Oye, ¿qué no tienes seguro de gastos médicos?". No, fíjate que sí tenía de la empresa, pero, pues, eran 2 millones y ya se los acabó. Se Y sigue acabó y no te teniendo das cuenta hasta que ya te están corriendo del hospital, ¿no? no, pues te dicen: "Ya no te vamos a cubrir". Entonces, pues No, te muchas corren del veces hospital casi. sí, muchas veces hay gente que opta por seguir teniendo, que no quiere tener una buena atención, ¿no? Entonces optan por seguir teniendo esa atención, pero pues llega a ser algo impagable, algo que te tienes que endeudar, a lo mejor hipotecar tu casa, una serie de cosas. Otras personas optan por generalmente los que trabajan en una empresa tienen seguro social, entonces optan por irse a un seguro social, pero claro, no vas a tener la atención que tenías en un hospital privado, ¿no? Entonces, todas esas cosas las puedes evitar si lo planeas. Y Pero la a ver, más allá de dramatizar, que la gente va a decir que somos unos exagerados, por ejemplo, para que la gente tenga una idea, en el caso de COVID, ¿no? O sea, claro, yo sé que tienes hemos platicado de muchas otras enfermedades como leucemia, cáncer, un accidente muy grave incluso, pero no sé, en COVID, por ejemplo, o sea, la gente estaba hospitalizada, y yo esto lo sé yo de primera mano, no porque me lo hayas contado tú, sino, gente del Hospital Español cercana que me decía: "¿Sabes qué? Es que, o sea, ya, van en más de 2 millones de pesos de gente que estaba en, ¿cómo se llama esto? En cuidados intensivos o en esta parte intensiva donde, eh, evidentemente todo es tan caro que excedes tu suma asegurada, exacto. y eso es muy importante". Claro, y son cosas que no habías planeado, o sea, ¿quién iba a creer que iba a existir una pandemia, no? Y a los costos tan altos, porque nada más tener el aparato de respiración que sustituía todo era carísimo rentarlo, que al principio como que las aseguradoras se asustaron y no las incluían y luego se dieron cuenta, pues, que sí era necesario hacerlo. Entonces, yo creo que fue Claro. algo que tuvimos que aprender todos, pero también nos sirvió para darnos cuenta que en cualquier momento puedes tener una enfermedad que sea, muy cara, que no la vas a poder cubrir, ¿no? Claro, claro. Y sobre todo veíamos algo muy interesante porque, yo, con la finalidad también de poder discutir este tema más a fondo para que le sirva a más personas, encontramos también que hay sumas aseguradas que son,
cuando firmas, firmas tu convenio, tu contrato con la empresa, no te dicen ahí la suma asegurada, sino que te dicen algo que son UMAM y que, pues, obviamente el empleado no tiene ni idea de qué es eso, ¿no? Oye, Entonces, sí. ajá. Sí, pues mira, más que nada, yo creo que es importante, porque mucha gente lo hacemos, es Ujú, importante acercarte primero a tu póliza, saber qué tienes, ¿no? Y lo que no sí, entiendas, pues acercarte ya sea a recursos humanos o muchas veces estas compañías lo manejan con brokers, ¿no? Acercarte a ujú, brokers. En los seguros individuales generalmente usan como un monto, que digas, bueno, tengo de suma asegurada 150 millones, que son las que se manejan normalmente. Y en las pólizas colectivas no manejan, en algunas, la mayoría no manejan una cantidad fija, como 3 millones, 4 millones. Manejan una cantidad que lo tienes que multiplicar por un valor. En este caso, ¿se lo puedes ampliar tantito, por favor? sí, a ver, déjame ver si dame un O me segundo. dices las cantidades y te digo. Sí, Ajá. claro, mejor porque yo aquí, Sí, es que dame un no lo segundo. alcanzo a ver, pero tú me dices. Sí, El sí, sí. UMA para Mira, te los voy a contar, aquí estamos viendo un ejemplo de, eh, alguien que tiene, una suma asegurada de 1,700 UMAM, ajá. y U ujú. UMAM, y luego emergencias en el extranjero de $50,000 y, médica móvil de $500,000. Okey, el UMA es, los que no están familiarizados con eso, es la unidad de medida de actualización, y si acaba Ujú, con M, es mensual. Esa unidad de medida surgió cuando ya se dejó de usar como de base el salario mínimo general mensual. Algunas ujú, pólizas lo siguen usando, otros ya usan la UMA, que ya es más común. La UMA en la unidad de medida de actualización se va actualizando cada año y ese valor lo sabes a partir de enero, sabes qué valor va a tener la UMA ese año. ujú. Y está el valor diario, mensual y anual y generalmente en lo que se basa este tipo de seguros es la UMA mensual, por eso es UMAM, por eso termina en M. Y una UMA mensual, estamos hablando en 2024 que es de 3,300.53 pesos. Si tú lo multiplicas por los 1,700, eran 1,700 UMAS, ¿no? Lo que tiene asegurado. Lo Sí, multiplicas por las 1,700 sumas, quiere decir que esta persona tiene una suma asegurada de 5,610,901 pesos al año ujú, de hoy. El año, si la póliza rebasa el 2024 y se enferma en 2025 antes de la renovación de la póliza, bueno, van a usar el UMA del siguiente año, que va a ser un poco más alto, ¿no? Pero okey, más o menos es lo que tiene asegurado, 5 millones de pesos. okey, Y muy bien. generalmente estas en UMAS eh, también considera el deducible está calculado en UMAS. No sé qué deducible tenga ahí. Tenía, dame un segundo porque 2,00 UMAM. Ok, 2,00, entonces son tres Ujú, mil trescientos punto 53 por 2,00 ujú, por 2. sí, Tiene de deducible 6,000 pesos. El ujú, deducible es la cantidad que tú aportas al usar la póliza. sí, sí, Entonces, tiene que rebasar los 6,600 pesos para poder utilizar la póliza. Generalmente, los deducibles de las pólizas colectivas son mucho menores que las pólizas individuales, porque es una prestación que te está dando la compañía y pues el deducible es mucho menor. Las pólizas colectivas empiezan en 15, 17,000 pesos, el deducible más bajo, ¿no? claro. Este es un deducible bueno que en un momento dado el empleado puede pagar para poderse atender. Okey. Dime una cosa, Lucía, para tener en perspectiva a todo el mundo,
ahora que acabamos de ver esto, cuando tú vendes, por ejemplo, un seguro de gastos médicos mayores, ¿cuál es el promedio de suma asegurada? Una suma asegurada promedio decente. El En mi compañía se maneja 150 millones de suma asegurada. ciento Es una suma, cincuenta millones. ajá, que dice uno, Guau. pues, ¿cuándo te lo vas a acabar? Pero ahorita vamos a ver la tabla que ahorita te voy a No, no, pero compartir. yo creo que lo más importante aquí, y esto es, pues, para todos, es la diferencia tan abismal entre la suma asegurada que te está dando tu empresa contra una suma asegurada, ¿no? Una suma asegurada, de un seguro individual, digamos. Exacto. Y Es claro que hay mucha la seguros diferencia. individuales. Hay seguros individuales que te lo pueden vender con una suma asegurada más baja, pero en el caso de Ujú, mi compañía, yo he hecho ejercicios y vendo una suma asegurada de 40 millones, la diferencia contra de la prima contra la de 150 millones es muy baja. Entonces, pues, es como mi deber como asesor decirle: "Pues, te conviene tenerla más alta", uno no sabe, y, pues, la diferencia es muy poco lo que dejarías la diferencia de la prima es muy poco con una suma asegurada menor. En otras compañías a lo mejor se ve más reflejado la diferencia, pero claro. en mi caso así es. Lo peor Ajá. de todo es que la gente solamente piensa que quieres vender por vender. Pero yo tengo una pregunta interesante, o me parece interesante. Si yo contrato una póliza en exceso para aumentar mi suma asegurada, voy a poder, igualar la suma asegurada que se tiene en una póliza individual? Sí, mira, más que nada voy a explicar antes lo que es una póliza en exceso, para los que no están familiarizados con eso. La póliza en Okey, exceso es un tipo de seguro que complementas a otra póliza ya existente. Para que tú puedas contratar una póliza en exceso, a fuerzas tienes que tener una póliza colectiva. No puedo decir yo, pues mi póliza de individual es de 20 millones y voy a contratar un en exceso. No, en ese caso lo que tendrías que hacer es acercarte con tu asesor y pedirle que te haga cálculos de una suma asegurada mayor. En este caso, nada más puedes contratar pólizas en exceso si tienes una póliza colectiva. En caso de los seguros de gastos médicos, el deducible en exceso es una ampliación de la protección que ya tienes en la empresa, que eso te permite tener una tranquilidad financiera, que, claro. que claro, tengo la de 5 millones, que es muy bueno para mí, porque voy a tener un deducible bajo, tengo el acceso muy fácil, etcétera. Pero, ¿qué pasa si me acabo esos 5 millones? Pues ya tengo una empresa, una póliza que yo contraté para ampliar esa protección. Y para tener tranquilidad que si yo me llego a salir de mi oficina, si dejo de trabajar, que puede ser por varias causas, puede ser por causa, pues, un despido, una jubilación, una renuncia, el fallecimiento del titular, porque a lo mejor la colectividad la tienes porque el papá trabaja y tiene en esa misma póliza, tiene a la esposa y a los hijos, y en el momento que el titular fallece, pues ya te vas a quedar sin póliza de gastos médicos porque el que estaba trabajando ya no está, ¿no? Y también dejar de tener una colectividad puede ser también por una invalidez total y permanente, y puede ser que mis hijos estén asegurados conmigo, pero en, en la mayoría de las colectividades tienes un límite de edad para los hijos. En algunos son 21 años, en otros son 25. He sabido de pólizas que las tienen hasta los 29 años, y también he sabido de pólizas, por ejemplo, las que otorgan los bancos, que si saben que tu hijo ya está trabajando y tiene un seguro, está inscrito al seguro social, automáticamente lo dan de baja a la póliza colectiva. Entonces, y también cuando cumplen 25 años, etcétera, se tienen que ir eh, viendo qué van a hacer. Entonces, si tú ya tienes una póliza en exceso, pues ahorita explico los beneficios que tiene esa póliza, pues voy a poder contratar un individual. Ujú. Okey. En cualquiera de estos casos, ¿no? Ajá. Ujú.
Bueno, te quiero hacer más preguntas, pero antes de pasar a lo siguiente, ¿quieres compartir, esta tu tablita esta con los montos gastados de enfermedades y todo esto para que tengamos una idea de de cuánto se gasta? Es que no se nos ocurre, y yo no sé ustedes cuando bueno, si les ha pasado o no, pero cuando he tenido que ser hospitalizado, de repente veo la cuenta y la cuenta es, bueno, o sea, hojas y hojas y hojas y hojas de cuenta donde te cobran absolutamente, todo, las cosas que menos se te podrían ocurrir, que si los Kleenex, que si el algodón, que si la almohada, que si esto, que si el otro. Y bueno, pues al final efectivamente es muchísimo más dinero de lo que pensamos. ¿La Exacto. tienes ya por ahí? Sí, pero, ¿te la comparto? Sí, compártela, A ver, espera. por favor, y ahora la subo am, aquí a la pantalla. Eh, y bueno, mientras tanto, para las personas que están presentes, hay una sección del lado derecho donde están ustedes en el chat, también hay una sección de preguntas y respuestas en caso de que quieran hacer alguna pregunta específica, bueno, ahí también se puede hacer. Ahora, Ahorita estoy leyendo rápido el compártenos tu y pantalla, por favor. ajá, Pon ponlo en la tabla. ahí está. Ahí está, perfecto, gracias. Bueno, en este caso es una tabla que me da yo trabajo para Seguros Monterrey, entonces es una tabla que obtuve de mi aseguradora, ¿no? Pero aquí, bueno, vamos a ver si quieren un caso caro, muy caro, otro intermedio y otro bajo, ¿no? Aquí, vámonos por enfermedades como un poco más conocidas. Por ejemplo, un tumor del sistema nervioso central. La edad del asegurado es una niñita de 2 años de San Luis Potosí. La antigüedad de la póliza dice que son 12 años, pero esta es la antigüedad que tiene la familia, ¿no? No ella, porque ella tiene 2 años de edad. El año de apertura del siniestro lo tuvo en el 2020 y lo que ha gastado del 2020 a la fecha con esa enfermedad, lo que ha pagado el seguro más bien son 44 millones. De esos 44 millones, 5 millones se gastaron en el 2023. Entonces, ahí es cuando uno dice, pues no, los 5 millones que tengo en mi empresa no son suficientes, porque nadie está exento de tener estas enfermedades. Vamos con otra enfermedad menos cara, digamos. También algo más o menos conocido, una fractura de cuello. Es un hombre de 19 años de Chihuahua, tiene 5 años con la póliza y lleva gastado del 2022, cuando se aperturó el siniestro, a la fecha, lleva gastado 12 millones, de los cuales 5 millones se gastaron en el 2023. Bueno, lleva pagada la Yo creo que compañía. co ¿Entiende, yo no? creo que con eso es, Lo que ha pagado la compañía. ¿Mande? yo creo que con eso es un buen ejemplo, para de qué tanto son 5 millones de pesos de como suma asegurada, ¿no? Porque, imagínate una fractura de cuello, o sea, hay cosas todavía muchísimo más, Graves que eso, pues, sí. graves o complicadas o duraderas, ¿no? También. Sí, lo que es importante, ¿ya la cierro? Sí, hablando de esto, déjame sacarlo de listo. Hablando de esto, creo que, nos lleva a una cosa que también es importante aclarar, y es la otra desventaja de no poner cuidado en el seguro colectivo, y es este tema de la antigüedad y enfermedades preexistentes y periodos de espera y todo esto que podrías llegar a sufrirlo si no contratas una póliza en exceso. ¿Podrías contarnos más de esto? Sí, cuando tiene ¿Podrías uno ahí está tu cámara, sí. cuando tienes un seguro colectivo, este, te van a cubrir lo que tengas en ese momento, ¿no? Pero, ¿qué tal si me da una enfermedad que me va a durar mucho tiempo? Porque a lo mejor si te da una apendicitis, pues ya lo solucionas, te operan
y todo, y alcanza la suma asegurada y todo. ¿Qué tal si tienes una enfermedad, degenerativa o tienes una enfermedad muy grave? Te va a cubrir el seguro, pero hasta esa cantidad. O sea, si tengo 5 millones, hasta los 5 millones. Y es lo que decía, ¿qué sucede? Pues que sales, se te acabó la cantidad de suma asegurada que tenías, entonces tienes que tomar una decisión. Mucha gente Muchas veces la gente toma decisiones de hipotecar su casa, hacer rifas, etcétera, para poder seguir cubriendo esos gastos, pero a veces no, o sea, no es suficiente, llega a ser unas cantidades increíbles. O se toma la decisión de ya no estar en un hospital privado y generalmente tienes seguro social y te vas a un seguro social sabiendo que vas a tener otro tipo de tratos ahí, otro tipo de atenciones. No digo que sean malas, pero vas a tener otro tipo de atenciones al que venías estando acostumbrado, ¿no? ¿Y qué sucede con esa enfermedad que ya tuviste? Vamos a ver, habla de una enfermedad, por ejemplo, diabetes. Me da diabetes en una póliza colectiva. Yo no tenía contratado nada más. Y de repente me dicen, pues gracias por tus servicios y ya me quedo sin trabajo. Entonces yo voy a una compañía, le pido que yo quiero una póliza de gastos médicos, yo traigo la antigüedad de la compañía, entonces me dicen, ay, no hay problema, preséntame el papel de que tienes la antigüedad, y entonces con esa antigüedad me va a servir que tenga más de 2 años para eliminar mi tiempo de espera de la mayoría de las enfermedades. Y luego, pero ¿qué pasa? Voy a tener que llenar un cuestionario médico. Entonces, en el momento de llenar un cuestionario médico, pues tienes que decir la verdad a fuerzas, porque es un contrato de fe, ¿no? Entonces yo voy a decir que soy diabética. Entonces me van a hacer primero información, qué tipo de diabetes tienes, etcétera, y pues me van a hacer análisis y ahí van a decidir si yo soy asegurable. Lo más seguro, si tengo un tipo de diabetes que sí sea asegurable, me van a decir: "Órale, te damos tu seguro", pero fíjate que la diabetes no te la podemos cubrir, porque ya es una enfermedad preexistente. ¿Qué quiere decir preexistente? Que la tuve antes de contratar el seguro. Entonces, no me van a cubrir lo demás, pero todo lo que es diabetes y las consecuencias que tenga esa enfermedad no me las van a cubrir. En cambio, si yo adquirí una póliza en exceso estando en la colectiva, Antes yo de que te dé la diabetes. antes de que me dé la diabetes, estoy haciendo la diferencia entre uno que no contrató la póliza en Sí, 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 exceso sí, sí. y otro que sí la contrató, que tuvo, pues, la información, la posibilidad de comprarlo, etcétera, y se informó y se compró su póliza en exceso. Pues tiene la diabetes, lo más seguro es que, digo, más bien tienes que empezar a utilizar la póliza colectiva. La póliza en exceso nada más funciona cuando te acabes la suma asegurada o te sales de trabajar, ¿no? Pero Ujú, mientras tienes la seguridad de que si yo dejo de trabajar ahí, por cualquiera de las causas que yo dije, voy a poder ser asegurable en otra compañía. Y como ya traigo una enfermedad, la otra compañía me va a decir cuando ya contraté la póliza en exceso, pues tienes deducibles básicos que puedes contratar, en nuestra compañía es de 38 y de 53,000 pesos, que puedes contratar en el momento que te separes de tu póliza colectiva y no pasas requisitos médicos. Y entonces, si esa enfermedad la contrajiste después de haber contratado la póliza en exceso, yo te voy a seguir pagando esos gastos. Y soy asegurable porque ya tuve un respaldo que fue haber contratado una póliza en exceso mientras yo trabajaba. Y la verdad es muy buena opción para todos los que yo me incluyo, yo estoy en una colectividad con mi esposo, porque, pues, tiene el beneficio que le han dado, gastos médicos durante muchos años, y contratamos una póliza en exceso hace pocos años, también por falta de información, por pensar que estábamos muy cubiertos, por no darle la importancia, y ahorita ya me siento tranquila, pero, pues, si tuviste una enfermedad antes, pues, no las va a cubrir, ¿no? ujú. Ujú. ¿Qué es mejor, tener una póliza en exceso o mejor
contratar una póliza individual? Pues mira, la póliza individual es muy buena porque ya la tienes, es tuya. La póliza colectiva es de alguien más, la de exceso es tuya también. Es muy buena opción tener póliza individual, pero si, por ejemplo, hablamos de una familia de 5 miembros y lo paga la compañía, estamos hablando que la compañía le está dando una prestación a lo mejor más de 100,000 pesos. Y entonces en ese momento, pues, y es una persona que está pagando colegiaturas, a lo mejor la hipoteca de una casa, Claro. el crédito de un coche, o sea, tiene una serie de gastos que tú le ofreces en ese momento una póliza individual de 120,000 pesos, pues te va a decir, ¿para qué la quiero si tengo la de mi compañía? Pero Mm, si te acercas y ofreces una póliza en exceso, la póliza en exceso es mucho más barata y es algo que te protege, para esas eventualidades, ¿no? ya. Sí, claro, la verdad es que no había pensado en el tema de, claro, si tienes una familia y tienes hijos y tienes esposa y todo esto, pues, y tú tienes que poner los seguros individuales de todos ellos, pero hay seguros familiares, ¿no? También. Sí, pero seguros Aún así, familiares simplemente es que tienes a toda la familia en la póliza, tienes descuentos por número de hijos y tienes descuento por la antigüedad que tienes, pero no llega a ser comparable lo sigue que paga siendo mucho más una caro. póliza individual contra una póliza en exceso, ¿no? Okey. Bueno, pues entonces Y se esa vale, es hay mucha gente que trabaja y se vale y sigue con su póliza de toda la vida, que es lo mejor, pero claro. no todas las personas tienen esa visión de haber contratado una póliza antes o la posibilidad de tener una individual aparte de la colectiva, ¿no? Sí, sí, yo compré mi póliza, antes de que me dieran en otro trabajo la póliza de empleo, que de todas maneras, este, pues bueno, no, yo no dejé mi póliza individual y no la dejé porque justo porque pensé, no sé cuánto tiempo voy a estar aquí, no sé qué vaya a pasar, yo mejor me quedo con mi póliza y se acabó, ¿no? Y entonces, Sí. Y una de las cosas que estoy viendo aquí en el chat que me pusieron, lo más ujú, importante, la suma asegurada, ya sea los 5 millones que le da la empresa o los 150 millones que da una compañía como la mía, tú la tienes por persona y por evento, digamos. O sea, si a mí en un año me dio hepatitis, no, bueno, apendicitis, y luego me rompí el brazo, y luego, tuve una intoxicación, pues voy a tener 140 millones por cada una de esas enfermedades, ¿no? Y en el caso del colectivo, pues también tiene 5 millones para cada, depende el tipo de cómo está negociado, pero generalmente va a tener 5 millones por cada enfermedad. Vamos a ver cómo está negociada esa póliza, ¿no? Porque okey, esas negociaciones las hace la compañía. Ujú. okey. Entonces, pues, Y entonces hay sí otra es buena, ¿no? Tiene sus muchos puntos buenos. exacto. Eh, okey, aquí tenía yo hay una pregunta que es como de primero de kinder, casi que sé la respuesta, pero necesito que la digas. Si yo entro a trabajar y la empresa me da el seguro colectivo con la aseguradora A, pero yo quiero comprar mi seguro colectivo, perdón, mi póliza en exceso con la aseguradora B, eso no es posible, supongo. No, creo que sí. ¿Ah, Tú sí? para poder contratar una póliza en exceso, si te acercas conmigo, yo te voy a pedir, bueno, ¿tienes un seguro colectivo? Sí, bueno, me tienes que dar el certificado de que estás en una colectividad, ¿no? Porque no nada más es platicado. Tengo que ver que me tienes que dar un papel donde certifique que estás en una colectividad. No importa que no sea la misma compañía de seguros. O sea, generalmente un colectivo lo tienen en tal empresa y si tú lo quieres contratar en la mía, el del exceso, lo puedes hacer. Eso es Siempre muy y cuando importante. Yo jamás me imaginé que se podría, elegir, por ejemplo, con quién quieres tu póliza en exceso, sí, sí porque lo puedes eso hacer. cambia muchas Luego cosas. hay excesos que ofrecen las mismas compañías. O sea, la compañía está consciente que el millón o 2 millones de pesos
no te es suficiente y te da la opción de tú pagar la diferencia. Nada más ojo con eso, les digo porque una vez me pasó, que tienes que checar si esa póliza en exceso cuando te está facilitando la empresa, cuando dejes de trabajar, si te la puedes llevar. Porque a mí me pasó, por ejemplo, con uno de mis hijos, que me dijo: "Oye, mamá, ¿contrato algo extra?". "Sí, ¿cuánto cuesta?". "Bueno, órale". Ya, lo contrató. Y ya cuando se iba a separar él por su voluntad de esa compañía, se quería ir a trabajar a otro lado, le dije: "Oye, pregúntale si te puedes llevar tu póliza en exceso". O creo que fue antes, ¿eh? Creo que fue antes de que se quisiera separar, cuando yo empecé a investigar y me dijo: "No, mamá, que esa póliza en exceso nada más la tengo durante el tiempo que trabaje aquí", que eso es bueno porque, pues, si rebaso esa cantidad estoy protegido, pero no tienes el beneficio de poderte llevar las enfermedades preexistentes, porque no te dejan llevar esa póliza en exceso. Entonces, cuando les Entonces es mejor ofrezcan tener la tuya, con la que exacto, tú cuando les aparte. ofrezcan las pólizas en exceso, la compañía, a lo mejor hay compañías que te dicen sí te la puedes llevar y hay compañías que dicen no, mientras trabajes aquí la tienes. Entonces, yo sí preguntaría, si me la puedo llevar y también preguntaría qué suma asegurada tienen, porque me pasó con otro de mis hijos que me dice, oye, me lo ofrece la compañía, pero me suben de 10 millones, ella tiene una póliza de 14 millones, que es muy buena, y le ofrecían una de 25 que dices de 14 o 15 millones a 25 pues es muy bueno porque son 10 millones más, pero puede llegar a no ser suficiente, como vimos la tabla de los casos más costosos, ¿no? Entonces, en ese momento yo lo valoré con ella y le dije, mira, para el precio que te están dando es muy similar, una que te va a cubrir 150 millones no, ya no preguntamos si la otra se la podía llevar o no, pero no se me hacía suficiente 25 millones. Entonces contrató la de 150 millones para tener esa facilidad de estar más cubierta y cuando se salga de la compañía, si no, lo que puedes hacer, si tú tienes una póliza en exceso, me voy a cambiar de trabajo, me voy a cambiar, no, o sea, no voy a dejar de trabajar, sino de la empresa A me voy a la B y también me dan la prestación de una póliza colectiva. Entonces, lo único es que te acercas a tu asesor, ves los tiempos de cambio de una empresa a otra y puedes cambiar la póliza en exceso, dices, pues ya no va a estar respaldada con el seguro colectivo de la empresa A, va a estar respaldada con el seguro colectivo de la empresa B. Y nada más haces el cambio de cuál es la base, la colectividad que tienes, ¿no? Y puedes seguir con tu póliza en exceso que ya habías contratado. Bueno, entonces, solamente para resaltar esto, es importante que si tienes un seguro colectivo o vas a comprar un seguro, perdón, una póliza, es importante que si vas a comprar una póliza en exceso o tienes una póliza en exceso, preguntes si los No, beneficios de póliza esta póliza en colectiva. exceso te la vas a Ah, poder llevar esa, esa parece. una vez salgas de esa empresa, ¿no? Exacto. Perfecto. Em, eh, Lucía, te voy a poner aquí una pregunta que me están haciendo. Dice, supongamos que tengo mi seguro con GNP y una póliza en exceso y me cambio de trabajo y me dan una de Bupa. ¿La póliza en exceso funciona con este proveedor? Em, lo que Ok. sé es que, por ejemplo, Bupa no maneja pólizas en exceso. Yo creo que sí serviría, sí funcionaría tener una póliza en exceso con Bupa, porque no sé qué suma asegurada tenga Bupa en una colectividad, no sé decirte. Y Bueno, pero sería cosa de investigar. Yo creo que sí se puede dar la yo, póliza en yo, exceso con Bupa. yo creo que aquí lo importante, Lucía, para poder contestar esta pregunta es ok, tú no sabes si Bupa, maneja No, todo lo eso, que yo sé pero, ah, perdón. pero, aquí yo creo que la pregunta importante, y me parece muy buena, es, si tengo mi seguro mi seguro, colectivo con la compañía A y una póliza en exceso, y se cambia de trabajo, esa póliza en exceso va a funcionar con el nuevo,
con la compañía que tengas un nuevo seguro colectivo. De acuerdo a lo que tú respondiste, me parece que la respuesta es que sí. Exacto, lo que tendría que hacer esta persona es acercarse al asesor con el que tiene la póliza en exceso y Ujú, decirle: "Oye, tengo esta situación, me voy a cambiar de trabajo, me dan un seguro de bupa", y ya va a ser, los trámites, como les dije, tienes que cambiar de seguro colectivo y ya le informará si no hay ningún problema con esa compañía, ¿no? claro. Ajá. Muy bien. ¿Qué otra Lucía, pregunta? aquí hay otra pregunta. ¿Qué tan caras son las pólizas en exceso? A ver, yo hice unos ejercicios. En las pólizas en exceso, en la compañía en que trabajo, tienes 2 niveles hospitalarios, ¿no? Puedes tener el nivel alto o el nivel intermedio. Generalmente, cuando tú contratas la póliza en exceso, tiene que tener el mismo nivel hospitalario que tienes en la póliza colectiva. Por si te, como te platicaba hace rato, si te acabas la suma asegurada, pues te vas a tener que seguir atendiendo en ese hospital, ¿no? Si no te pueden cambiar a otro hospital, etcétera. Entonces, que la póliza en exceso, la póliza colectiva y el exceso tengas el mismo nivel hospitalario para no tener problemas. Y entonces yo hice un ejemplo de alguien de 50 años con una póliza en exceso. Lo que no tomé el dato es cuánto le cuesta individual, pero ahorita lo saco. Con una póliza en exceso, este, es una familia. Él tiene una póliza en exceso en los hospitales más caros y está domiciliado en la Ciudad de México. El hombre paga 7,099, la mujer 7,968, la hija 1,826, una hija de 13 años y uno de 10 años, 1,439. En total Al serían año. al año. En total serían 26,000 pesos. Pero, pues esa familia en un seguro individual paga mucho más. Ahorita saco el dato, pero llega a pagar, yo creo que más de 100,000 pesos al año por una póliza individual. Ujú, Ujú. Y te puedes también, si estás en un nivel intermedio en la póliza colectiva, te vas a una póliza, a un nivel hospitalario mediano y te va a salir más barato. Y también ujú. depende mucho cuando contratas una póliza en exceso, depende el deducible que vas a utilizar es la suma asegurada que tienes en la empresa, o entendiendo que la vas a usar hasta que se acabe esa suma asegurada, ¿no? La póliza en exceso, así funciona. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 1,000,000 de pesos en mi seguro colectivo, la póliza en exceso va a tener como deducible el 1,000,000 de pesos. Pero no se asusten, no quiere decir que cuando voy a usar la póliza en exceso tengo que pagar 1,000,000 de pesos. No, eso quiere decir que cuando se me acabe el monto de la suma asegurada en el colectivo, van a usar todos los gastos que yo tuve en el colectivo, lo van a usar como deducible para la póliza en exceso y va a empezar a funcionar la póliza en exceso. No sé si me explico. Sí, pero entonces, para responder esa pregunta, no es en realidad una inversión para nada, imposible o que tengas que considerar mucho, ¿no? Pensar mucho, porque la alternativa sería no tenerla, quedarte a medio tratamiento, no tener enfermedades cubiertas o pagar una póliza individual que realmente sí es considerablemente, más cara, ¿no? O sea, yo pago, Exacto. yo no te quiero ni decir cuánto pago de mi póliza Pero porque tú no tienes esa prestación. no, Si por la eso digo, tuvieras, la mía es individual, por eso estoy claro, diciendo pero que si la tuvieras, sería muy buena opción pagar, no sé, 7,000 pesos al año, como di el ejemplo del de 50 años, pagar ujú, 7,000 pesos al año en lugar de pagar, no sé, 50,000 pesos, por decir algo, tendría que ver el dato exacto, y estoy cubierto por si me llega a pasar lo que platiqué, ¿no? Y claro, también es bueno aclarar, las enfermedades que yo vaya contrayendo en el colectivo, me las van a incluir en el de exceso, siempre y cuando, bueno, más bien a partir de que contraté el exceso, porque si contraté
el exceso ya teniendo una enfermedad, lo más seguro es que me van a excluir esa enfermedad. Pero si contrato la del exceso, tengo la colectiva y tengo la del exceso, me da una enfermedad teniendo la del exceso, estoy tranquila, porque sé que cuando yo acabe la colectividad, voy a Ujú. seguir cubierta con esa enfermedad, ¿no? Y inclusive me pueden seguir pagando gastos de esa enfermedad que surgió en el colectivo con ciertas condiciones dependiendo de la compañía, ¿no? Que a lo mejor tienes que pagar un deducible extra para que te paguen complementos o una serie de cosas, pero no es comparable a que no estuviera cubierta, ¿no? Claro, totalmente. Y sobre todo lo que Bueno, a mí me da miedo es que nadie esté exento de una enfermedad o de un accidente que luego no seas asegurable. O sea, que sí estuve cubierto, en mi caso estuve cubierto 30 años por una compañía que se lo agradeces muchísimo. Mi esposo lleva más de 30 años en esa compañía, pero ¿qué pasa cuando te vayas a cambiar, no? Entonces, tener la tranquilidad que voy a poder tener un seguro de gastos médicos y no me voy a dar el tope de que no soy asegurable, ¿no? Ujú. perfecto. Pues bueno, yo no tengo más preguntas. Si alguien de las personas que está en vivo tiene alguna pregunta, pues sería muy interesante que la hiciera. Y por otro lado, Lucía, si tú tienes algo, algún punto de estos ciegos que no hemos considerado, pues también lo puedes hacer. Pero yo creo que retomando, lo importante es, tienes, o sea, la ventaja, la importancia de que revises cuál es tu suma asegurada en caso de que tengas un seguro colectivo, que em, consideres contratar una póliza en el exceso por la suma asegurada y por enfermedades preexistentes, periodos de espera y todo esto que pueden ocurrir en caso de que tú salgas de esa empresa, porque entonces te quedarías prácticamente sin nada y tú no sabes cuándo ocurre, ¿no? A veces lo vemos todo como que, ay, no, yo aquí en esta empresa voy a estar toda la vida y es peor porque entonces de repente sales a los 50 años y resulta que si no tienes una póliza en exceso, vas a tener muchos achaques de la vejez y no vas a tener un seguro que te respalde todo eso. Sí, Eso si es, me contrajiste parece que esas es muy grave. enfermedades. Sí, claro, si tuviste esas enfermedades durante la colectividad y no tenías esta protección, a lo mejor no eres ni asegurable. Entonces, Claro, yo siento que es una muy buena forma de protegerte a precios accesibles y estar tranquilo que si me pasa algo, voy a estar cubierto, ¿no? Ajá. Y ya sí, cuando se acabe la póliza, cuando dejes de tener la póliza colectiva, no sé si eso expliqué, dejas de tener la póliza colectiva por todas las circunstancias que dije, bueno, pues ya la del exceso ya no puede seguir llamándose con deducible en exceso, porque ya no tienes una colectiva donde se esté como base, pues ya contratas la individual. Que claro, si que si quiero si sé que no tengo enfermedades, bueno, puedo pasar con requisitos médicos y no tengo problema y escoger el deducible que yo quiera. Pero si sé que tengo una enfermedad, entonces voy a tener en mi compañía, tienes 2 opciones de deducibles y no me van a hacer pasar por ¿cómo se llama? Por cuestionario médico, ¿no? Ujú. Y ok. ya me quedo con los Hay deducibles. otra pregunta, Ujú. hay otra pregunta. Dice, si el asegurado sale de la colectividad, tiene una enfermedad que solo se gastó 1 millón de pesos y el deducible en exceso, ¿qué procede? No entendí yo la pregunta, pero tú A ver, la déjame tú déjame volverla a leer, espérame. Si el asegurado claro que sale sí. Si el asegurado sale de la colectividad, tiene una enfermedad, 1 millón de pesos y el deducible en exceso, ¿qué procede? si sale de la colectividad es diferente a que se acabó la suma asegurada, ¿no? Porque si se acaba la suma asegurada, inmediatamente entra la del exceso y toma el millón de pesos. En este caso, si ya tenía si ya tenía la póliza en exceso cuando contrajo esa enfermedad, pues va a pasar con los deducibles básicos, se va a llevar esa enfermedad y pues se le va a seguir cubriendo hasta los 140 millones. Okey, Y ya va a escoger el deducible, ¿no?
Ajá. Luego hay otra Okey. cosa, pero ya es meterme a ahorita era, póliza en exceso, hay una cosa que se llama, derecho de conversión que tienen las pólizas colectivas también, pero ¿Qué es el derecho de conversión? es algo diferente. El derecho de conversión es te dan el derecho de poder hacer individual tu póliza colectiva. Siempre Oh, y cuando tenga contratado eso la compañía, porque no todo eso es un mi extra empresa, dices, o la donde empresa. mi Digo, no la trabajo, compañía, perdón, la empresa. Mi empresa se llama, no tú las sé, traes. tú las traes. Entonces, si la empresa tú las traes contrató el derecho de conversión, para todos sus empleados o para mí por lo menos, bueno, pues tengo derecho de conversión, pero a lo mejor no te lo dieron. Pero el derecho de conversión es que tú puedes convertir tu póliza colectiva a individual, pero con una serie de condiciones. Una de las condiciones es, te vas a llevar una suma asegurada igual o menor a la que ya tienes, dependiendo los niveles de suma asegurada que yo tenga, ¿no? Luego, este, o sea, si tienes una suma asegurada de 1,000,000, por ejemplo, y la hago, individual, voy a tener o sea, ejerzo el derecho de conversión, voy a tener una póliza de 1,000,000 de pesos. No me la pueden aumentar porque tienen que ser las mismas condiciones. Y tienen que ser las mismas condiciones de nivel hospitalario, de honorarios médicos, de deducible. Entonces, el deducible, si tenía 6,000, a lo mejor yo no tengo deducible de 6,000, pero te lo voy a dar de 15,000. Y no, algunas compañías a lo largo del tiempo te lo dejan cambiar de deducible, otras no, te quedas como estaba el derecho de conversión. Y luego si tuviste gastos, pues igual, en algunas compañías cómo funciona con el derecho de conversión es que sí te doy chance de que hagas un colectiva, tuviste gastos, pero yo te voy a pagar de esos gastos hasta que cumplas 1,000,000 o 2,000,000 de pesos, dependiendo, y o 2 años nada más, lo que suceda primero. A lo mejor, el 1,000,000 de pesos me lo gasto ya lo cumplo al año y ya. Pero además, si yo me gasté ese 1,000,000 de pesos con esa enfermedad en la colectividad, ya en la de conversión ya no me va a cubrir esa enfermedad porque ya me lo gasté. Ajá. Lucía, pero entonces, si yo no puedo cambiar la suma asegurada para mejorarla, ¿qué sentido tiene convertir a individual? No tiene ningún sentido, ¿o sí? Pues, ¿Cuál es a la lo mejor ventaja? no, pero es que hay que ver el seguro colectivo cómo está, porque hay seguros colectivos que tienen más suma asegurada que de 1,000,000. En ese momento tendrías que ver, pero yo sí, aunque tengas derecho a conversión, yo creo que también es bueno contratar una póliza en exceso, Pues yo porque creo que en ese caso, yo creo que es mejor hasta que claro, te pero te lo salgas digo de ahí, porque ¿no? por si surge una duda de la gente que diga: "Oye, yo tengo, derecho a conversión, ¿para qué compro la póliza en exceso?". Y ya no vi la pregunta, estaban preguntando algo de lo mismo, ¿no? De lo que estoy hablando. ¿Hasta qué edad puedo contratar una póliza de gastos médicos? También depende de la compañía, en la nuestra hasta los 64 años, y la póliza de exceso también, hasta los 64 años. ¿Y te permiten tenerla más tiempo? Ujú. ¿Hasta qué Lo edad? único es que el nivel de contratación, pues sí está hay compañías de seguros que tienen un nivel de una edad de contratación mayor, pero la mayoría se maneja 60, 64 años. Ajá. Okey. Y también ese es el riesgo, ¿qué tal si sigues trabajando en esa compañía? O sea, sigo trabajando en esa compañía, cumplo 62 años, me salgo y ya no puedo contratar una póliza de seguros. En cambio, Claro, si tienes la de exceso, sigues con la de exceso, aunque me haya salido a los 62 años. Por claro. decir algo, pues, si el tope es 60 años y me salgo a los 62, pues, ya no puedo contratar una póliza individual, ¿no? Ujú. Claro. Bueno, Lucía, pues ya se nos acabó el ¿Alguna otra tiempo. pregunta? No, ¿Algún no hay otra pregunta. Pues, espero que les haya Ah, sido de sí, solamente nada, solamente te están diciendo que muchas gracias, que felicidades y que yo qué sé, todas esas cosas.
¿De Espero que acuerdo? les haya sido de gran utilidad esta información y, pues, acérquense a su asesor y también los que tengan pólizas colectivas, acérquense a ver su póliza en qué consiste y vean la opción de una póliza en exceso, y yo con gusto los puedo orientar e inclusive ayudar a tener una póliza en exceso, ¿no? Ajá. Lucía, yo creo que esto le va a servir a muchísima gente porque, aunque a más personas incluso de las que están en este momento aquí presentes, entonces es muy bueno y bueno, las personas que vean esto en repetición, que lo estén viendo en otro canal, por favor, pues claro, si eres empleado, tienes ahí, o sea, te dieron un seguro de gastos médicos, se llama seguro colectivo, y si no has hecho nada al respecto, si no sabes ni siquiera cuánto te están dando, es muy probable que necesites un seguro colectivo. Entonces, aquí Seguro puedes buscar póliza en en los exceso. vínculos, puedes buscar en los vínculos a Lucía Vargas y hacer una cita con ella para que, para que te ayude, te oriente en todo este tipo de cosas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Lucía, gracias por estar No, aquí gracias a ti, Fernando. Y y gracias gracias a a las todos personas que, los que se conectaron. claro, gracias a todos. Y bueno, yo soy Fernando Palacios, Lucía Vargas y nos vemos pronto. Hasta luego, gracias. Bye. Bye.